Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este estudio, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra para edificar nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Muy bien. Vamos a poner pantalla. A ver. Ok. Ahí está. Muy bien. Bueno, empiezo compartiendo pantalla. Empezamos por aquí. La semana pasada estábamos hablando de los atributos. Vimos que hemos hecho un cambio en el orden. Todos los atributos se mantienen, pero hemos cambiado un poco el orden por la relación que hay entre ellos. El de la izquierda, que ustedes ven a su izquierda, este es el orden anterior, el orden que empezamos al inicio, pero vamos a tocar el orden de la derecha a partir de ahora. Y hemos estudiado el amor, la gracia, la misericordia, y hoy estudiaremos la paciencia. Pero lo interesante y que quería mencionarles esto, antes de empezar con el estudio de la paciencia, es que la gracia, de acá, la gracia, no es sino una expresión del amor de Dios, ¿no? O sea, la gracia es una expresión del amor de Dios. La misericordia está relacionado con la gracia, porque la gracia es recibir lo que no merecemos, es decir, recibir de regalo, como regalo, algo que no merecemos, y la misericordia es no recibir algo que sí merecemos, ¿verdad? Y lo interesante que vamos a estudiar ahora es que la paciencia es una expresión de misericordia. La paciencia es una expresión de misericordia. ¿Qué es lo que estamos demostrando con esto? De que todos los atributos de Dios están interconectados. No existe ningún atributo de Dios que pueda existir violentando los otros atributos, porque están entrelazados entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el amor de Dios, vamos a ir a este cuadro, el amor de Dios, número uno, no puede violentar la santidad de Dios, el número 8. El amor de Dios no puede violentar la santidad de Dios. Es decir, el amor de Dios no puede aceptar el pecado y la inmundicia de los hombres. Y habíamos mencionado que eso es lo que se está predicando hoy en día. Se nos quiere decir, se nos quiere vender que el amor de Dios es tan grande que al final va a aceptar a todo el mundo. No importa lo que hayan hecho. Y si eso fuese cierto, quiere decir que encontraríamos en el cielo a Hitler,
o Idi Amin Abuga, del de Uganda, que mató no sé cuántos miles de personas, o Stalin, o Lenin, o Mao, que son genocidas, ¿no? Entonces, el amor de Dios no puede violentar la santidad de Dios. El amor de Dios no puede pasar por alto la santidad de Dios. Esto es muy importante porque hoy en día, en algunas iglesias donde se predica enseñanza falsa, nos quieren decir que el amor es tan grande, pero tan grande, que al final va a pasar por alto todos los pecados de la gente, ¿no? Y no importa lo que tú hagas en vida, porque el amor de Dios cubre todo eso, y eso no es correcto. ¿Hay una mano levantada? Sí, la mía. Sí. ¿Qué acerca de la ira? Amor e ira me parece que es como opuesto. Ajá. Vamos a ver eso cuando lleguemos al término de la ira, ¿ya? Ok. La misericordia, por ejemplo, el número 3, la misericordia no puede ser aplicada a los hombres pasando por alto el número 9, la justicia. Es decir, el hombre pecador tiene que pagar por su pecado. Entonces, Dios no puede tener misericordia y pasar por alto la justicia de Dios. Por eso, la misericordia tiene que estar basada en la obra de Cristo en la cruz, donde los pecadores pagamos por nuestros pecados en la persona de Cristo. Entonces, en la cruz, Cristo cargó mis pecados y pagó por ellos. La justicia de Dios queda satisfecha. Ahora Dios puede tener misericordia. No puede haber misericordia pasando por alto la justicia de Dios. Entonces la misericordia necesita, de todas maneras, que la justicia de Dios sea satisfecha, y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. O por ejemplo el número 5, la bondad. La bondad de Dios, que lo vamos a ver la próxima semana, no puede atentar contra la verdad de Dios. Es decir, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que pasa por alto la falsedad, la mentira, el engaño. No puede ser. Entonces, la bondad de Dios, Dios es bueno. Sí, claro que Dios es bueno. Pero Dios no puede ser el alcahuete, por ejemplo, de un mentiroso, de una persona falsa, de una persona deshonesta. Y no puede pasar por alto esas características porque Dios ama la verdad. ¿De acuerdo? Entonces lo que quería con esto es explicarles que todos estos 10 atributos que vemos acá están interrelacionados unos con otros y que ninguno de ellos puede atentar, violentar contra contra alguno de los demás, ¿no? O sea, todos tienen que estar satisfechos y eso vamos a verlo al final cuando toquemos la ira de Dios. ¿Y qué significa la ira de Dios? La ira de Dios, para ir adelantándoles, la ira de Dios no es otra cosa que la expresión de la santidad, de la verdad y de la justicia de Dios. Es decir, la verdad de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios tienen que proteger a Dios, y la ira es el instrumento por medio del cual Dios eh, ataca, digamos así, destruye todo aquello que atenta contra la verdad, contra la santidad y contra la justicia de Dios. Sí, pregunta. Sí, no, un comentario. El domingo tú predicaste y mencionaste la electricidad. ¿Se podría asociar la ira con la electricidad? Si metes el dedo, Exactamente, es automático que... exactamente. Estábamos hablando el domingo, para los que no han escuchado la prédica,
la historia del hombre que al tocar el arca muere instantáneamente. Y decíamos que la gracia, la gloria de Dios es como la corriente eléctrica. La corriente eléctrica nos permite usar todos los artefactos eléctricos en casa, nos da luz en la casa. Hoy en día hasta los autos se manejan con electricidad. Pero si metes los dedos directamente en la corriente, entonces te mueres. Lo mismo pasa con la gracia de Dios, con la gloria de Dios. La gloria de Dios nos acompaña, nos bendice, nos protege, nos cuida. Pero si te enfrentas a ella y crees que puedes burlarte de la gloria de Dios, terminas fulminado. Y eso es una forma de la ira de Dios. ¿De acuerdo? Así que empezamos ya con el cuarto atributo comunicable, la paciencia. ¿Ok? Ahora, muy bien, dejo de compartir. ¿De dónde viene el término paciencia? Hay, según el diccionario, la paciencia son 4 aspectos diferentes. Según el diccionario, paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Otro dice que es capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas y tomarse el tiempo para hacerlas. Otros dicen que la paciencia es la facultad de saber esperar. Otro dice que la paciencia es la capacidad para sobrellevar los errores de otros. Lo interesante es que en el latín la palabra, la raíz es pati. Pati como diminutivo de Patricia, pero con una sola T y con I latina, no Y. Pati. Y la raíz pati significa sufrir. ¿De dónde viene esto? Del término castellano paciente, que se utilizaba en los hospitales. Y se le decía al enfermo, se le llamaba paciente, porque sufría su dolor y su enfermedad hasta ser atendido por el médico. Entonces, hasta que el médico lo atendían, el enfermo era un paciente, tenía que ser un paciente, tenía que tener paciencia hasta que el médico pudiese atenderlo. Desde ahí se deviene la palabra paciente, ¿no? Entonces, paciencia es el arte de soportar y esperar hasta cierto punto, hasta que el médico te atienda o hasta el momento correcto para reaccionar. ¿De acuerdo? Vámonos al griego. O sea, estamos hablando, punto 1, del diccionario. Ahora hemos hablado del latín y ahora del griego. La palabra griega para paciente, hay 2 palabras. Una es macrozumeo, macrozumeo, que significa que aguanta, que significa tardar en responder. Una persona con temperamento estable y duradero, calma, serenidad. Esto generalmente se aplica a mi relación con personas. Y si no es macrozumeo, que es en mi relación con personas, se utiliza hupomoné. Hupomoné es la reacción frente a las circunstancias, que también significa saber esperar, aguantar.
perseverar, tener control. ¿Ok? Entonces, lo interesante de todo esto es que cuando ustedes investigan el término griego macrotsumeo o hupomoné, encuentran que según la definición, la paciencia no es característica de un hombre débil de carácter. Todo lo contrario. La paciencia es la capacidad de tener control en medio de circunstancias adversas o difíciles, o estar frente a personas complicadas y tener la fuerza para retener tu reacción hasta el momento oportuno de actuar. Interesante, ¿no? Entonces, la paciencia no era una expresión de debilidad. La paciencia era considerada una capacidad de las personas con gran carácter, que tenían la capacidad de tener control sobre sí mismos en medio de circunstancias adversas, esperando el tiempo correcto para actuar. Cosa que me parece una definición increíblemente maravillosa. Porque si nosotros nos damos cuenta, justamente la persona es impaciente, la persona impaciente no muestra control de carácter. Justamente lo contrario. La persona impaciente no tiene control sobre sí misma. O sea, cuando decimos es impaciente, quiere decir es una persona que no puede esperar, que no puede reflexionar, que no puede tener control de la situación. Y entonces lo que lo rodea lo controla. En algunas veces he predicado en la iglesia la diferencia entre los que son las personas proactivas y las personas que son reactivas. Las personas reactivas son las personas que se comportan de acuerdo a lo que ocurre a tu alrededor. O sea, son personas que tú puedes controlar fácilmente. O sea, llegas al trabajo y te encuentras con un compañero y el compañero te dice, qué feo te has vestido. E inmediatamente tú reaccionas. Eres una persona reactiva. Ya te malogró todo el día, ya te pones de mal carácter, ya no quieres hablar con nadie. Es decir, el comentario de tu compañero de trabajo te controla porque hace que tú reacciones sin control. En medio de esa reacción negativa, viene otra persona y te dice, qué bien estás vestida o qué bien estás vestido. Y entonces automáticamente sonríes, te sientes feliz, te sientes alegre. Es decir, las personas te controlan. Con sus comentarios te controlan. No tienes control de ti. Los demás tienen control de ti con sus comentarios, con sus frases, con su comportamiento. Estos se llaman personas reactivas. Las personas proactivas son las que tienen el control. Son las que tienen control de sí mismos. Son las que producen los cambios. La paciencia es una característica de los proactivos, no de los reactivos. Entonces, la paciencia es una expresión de personas con carácter, fuerza de carácter, capacidad de control en medio de las circunstancias adversas o difíciles. Ahora, ¿cómo se define la paciencia a la luz del texto bíblico de Dios? La paciencia de Dios. Ahora entramos a hablar de la paciencia
de Dios. Empezamos con Shari, por favor, Romanos capítulo 15, versículos 5 al 6. Romanos capítulo 15, versículos 5 al 6. Ok. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Acá Dios lleva un título, el Dios de la paciencia. La pregunta naturalmente brota, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿Soy hijo de Dios? ¿Tengo las características de Dios en mi vida? ¿Dios se está manifestando en mí? Porque si Dios es el Dios de la paciencia, entonces, y en mi vida no hay paciencia, significa que la cañería está bloqueada. Mi comunicación con Dios está bloqueada. La señal wifi entre mi corazón y el corazón de Dios no funciona. No hay una comunicación porque Dios es el Dios de la paciencia. Pero en el Antiguo Testamento es muy interesante. En el Antiguo Testamento, la paciencia de Dios. A ver, Lucy otra vez tiene una pregunta. Pregunta, es algo en defensa propia. Esto, como tú mismo dijiste, paciencia viene de paciente y el paciente sufre. Entonces uno sufre. Así es. Entonces es parte de la paciencia, el sufrir con las circunstancias que uno se enfrenta en la vida diaria. El paciente es el que tiene control. El que no tiene control es impaciente. ¿Ya? Vamos ahora. ¿Cómo define? Y esto es algo muy bonito, ¿ah? Pongan mucha atención en lo que vamos a ver ahora. En el Antiguo Testamento no hay ningún texto bíblico que diga que Dios es paciente. En el Nuevo Testamento sí, lo acabamos de leer, en Romanos 15. Ahí sí aparece el Dios de la paciencia, eso está clarísimo. En el Antiguo Testamento no hay ningún texto bíblico que llame a Dios paciente, que diga que Dios tiene paciencia. Lo que hay son 3 versículos que definen la paciencia de Dios de una manera magistral. Voy a pedir que mi esposa lea el Salmo 103, versículo 8. Okay. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Voy a repetir la idea para que quede bien clara. No hay ningún texto bíblico en el Antiguo Testamento que diga que Dios es paciente. Lo que hay es este texto que dice que Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y ahora quiero que Ale lea el Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ok, se repite la misma idea. Mas tú, Señor,
Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Prima Chiqui, lee Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tres veces se repite el mismo concepto, la misma verdad. Y si un versículo se repite tres veces en forma casi idéntica, es obvio que Dios, al inspirar a los escritores de la Biblia, quería dejar sentada una gran verdad. Y es interesante porque deberíamos memorizar estos textos. Dios es misericordioso, es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y estos tres textos bíblicos que son idénticos nos describen la paciencia de Dios. Nosotros vamos a definir la paciencia de Dios de esta manera. ¿Ok? No vamos a utilizar términos del diccionario, no. Cuando queremos definir la paciencia de Dios, decimos, Dios es misericordioso, es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y les he preparado un cuadro para aprender. Voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien. Momentito, por favor. Vamos a compartir pantalla. Acá estamos. Muy bien. Muy bien. Miren esto. Ok. Los ingredientes de Dios, de la paciencia de Dios. ¿Ya? Ahí tenemos una olla. En esa olla estamos cocinando. El resultado va a ser la paciencia de Dios. Y abajo ustedes tienen los tres textos que acabamos de leer. El Salmo 103, el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Que se repite en el Salmo 86, 15 y en el 145, 8. ¿Y qué nos dice? Nos dice, en primer lugar, que Dios es misericordioso. ¿De acuerdo? Dios es misericordioso. La palabra misericordioso significa piadoso, compasivo. Voy a pedir que mi prima Nena, por favor, lea Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Ok. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Muy bien, eso significa que Dios es misericordioso. Misericordioso significa que Dios nunca te dejará, nunca te destruirá y nunca se olvidará de ti. El primer ingrediente de la paciencia de Dios es misericordioso. El segundo ingrediente, clemente. Dios es misericordioso, pero también es clemente. La palabra clemente que aparece acá en el hebreo significa gentil, amable, cariñoso,
siempre dispuesto para bendecirte. Me encanta esa expresión. Esta palabra clemente significa que Dios siempre está dispuesto para bendecirte. El segundo ingrediente de la paciencia de Dios, clemente. ¿Mm? El tercero es muy interesante. Lento para la ira. Quiero explicarles este significado y quiero que pongan mucha atención. La expresión en hebreo, lento para la ira, significa que tiene la nariz larga. Nariz larga. Ahora, ¿de dónde sale esto? Sale de la figura del toro. El toro, cuando está enojado, no solamente patea el suelo preparándose para atacar, sino que respira ruidosamente y sus fosas nasales se dilatan. Sus fosas nasales se dilatan porque está saliendo mucho, está respirando por la nariz. La ira, la cólera, hace que respire fuerte, ¿no? Y a eso los hebreos le llamaban, tiene la nariz encendida de ira, o también le decían, tiene la nariz muy corta, y expresando de que rápidamente su nariz se encendía, se ponía roja de color, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien explotaba rápidamente, su respiración se acentuaba y las fosas nasales se le dilataban, entonces esa expresión significaba una persona que se airaba muy rápido. El gran ejemplo de esto lo tenemos en Génesis 39, 19. En Génesis 39, 19, cuando la esposa de Potifar engaña a su marido, haciéndole creer que José se había querido sobrepasar con ella, el texto cuenta y dice, Génesis 39, 19, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, dice que se encendió su furor. Se encendió su furor. En el hebreo, la traducción exacta es se le calentó la nariz o tenía la nariz roja. Entonces, para expresar a alguien que no se airaba rápidamente, se decía que tenía la nariz larga, que se demoraba demasiado tiempo en tener la nariz roja. Se demoraba demasiado tiempo en encenderse su nariz, por eso tenía una nariz larga. Se demoraba, era lento para la ira. ¿No? Interesante, ¿no? Vamos a recordar esto, lento para la ira, nariz larga. ¿No? Y algunos autores en el Antiguo Testamento nos mencionan esta expresión, nariz larga, en otros textos. Voy a pedir a Carlos Guerrero que por favor lea Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Un momentito. ¿Ya? Ya. A ver.
No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, y ahí aparece tardo para la ira, o sea, nariz larga, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué ilustración interesante, ¿verdad? Y el cuarto ingrediente de la paciencia de Dios, grande en misericordia. Y algunos dicen, se repite la palabra del principio, misericordioso, y luego dice grande en misericordia. No es la misma palabra. La palabra en el hebreo para misericordia es raum, significa piadoso, compasivo, raum. Y la palabra que aparece al final para misericordia es Geset, grande en misericordia, Geset, que significa amor leal, amor fiel, que Dios nos ama con lealtad, que Dios nos ama con fidelidad, sin traiciones, sin mentiras. La lealtad no se muestra cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Los amigos sinceros no son los que están a tu lado cuando la suerte te acompaña. Los amigos leales son los que están a tu lado cuando los necesitas, no cuando ellos te necesitan, sino cuando tú necesitas, puedes decir, estos son amigos leales, los que estuvieron a mi lado en los momentos en que yo necesitaba, ahí estaban mis amigos leales. Ese es el amor leal de Dios. Así nos ama. Entonces, la definición de la paciencia de Dios es la suma de 4 ingredientes que salen del Salmo 103, versículo 8. La paciencia de Dios es la suma de un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Interesante, ¿verdad? Ahora les voy a pasar el cuadro para que ustedes lo vean y lo puedan guardar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, volvemos entonces a la pantalla. Ahora, punto 1. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es paciente? Primero porque nos ama. En primer lugar, porque nos ama. Pero en segundo lugar, porque quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Silvia, por favor, lee 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Ok. Segunda de Pedro 3:9, ¿no? El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. La paciencia de Dios básicamente es porque Dios no quiere que nadie se condene. No quiere que ninguno perezca. Esa frase debe marcar nuestro corazón. Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso es paciente, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios.
y está esperando que los hombres reaccionen al amor de Dios y lo busquen. ¿De acuerdo? Entonces Dios es paciente básicamente porque nos ama y porque no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios. Ahora, la paciencia es un acto de misericordia. La paciencia es un acto de misericordia. Voy a pedir a mi esposa que lea Mateo 18, del 23 hasta el 27. Ya, Mateo 18, del 23 al 27. ok. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Muy bien, en estos textos que acabamos de leer dice, el versículo 26, que aquel siervo postrado le suplicaba, ¿qué cosa le pedía? Paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y en respuesta al pedido de paciencia, el versículo 27 dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La paciencia es una expresión de misericordia. Ahora, el texto continúa. Puedes leer, por favor, versículos 28 al 30. Yo también. Sí. Ok. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando el hombre que ha recibido paciencia, un acto de misericordia, le toca tener paciencia con uno de sus consiervos, él no tiene paciencia, él no tiene misericordia, y entonces mete en la cárcel a su consiervo. Ustedes ya se imaginan el final de la historia. La gente, al ver esto, lo acusa. Y entonces el hombre, el Señor, lo llamó y le dice, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y noten la última frase, el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciencia es un acto de misericordia. Que si hay errores en mí
y espero que me tengan paciencia, igualmente debo tener paciencia con los errores de los demás. Que si Dios tiene paciencia conmigo, ¿no debería tenerla yo también? ¿O quiero correr el riesgo de que Dios deje de tenerla conmigo? Interesante, ¿no? Entonces, la paciencia es un acto de misericordia. Dios nos tiene paciencia porque Dios usa de su misericordia con nosotros. Pero como es un atributo comunicable, yo debería tener la misma paciencia con los que me rodean. La paciencia no solo es un acto de misericordia, sino también es un acto de amor y de perdón. El hombre, dice, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Entonces la paciencia no solamente es un acto de misericordia, sino también es un acto de amor y es un acto de perdón, porque le perdonamos a otros muchas veces su comportamiento. Le tenemos paciencia, misericordia y le perdonamos. Voy a pedir que leamos Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Silvia, ¿puedes leerlo, por favor? Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora miren lo que dice el texto bíblico, ¿no? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Así que la paciencia no solamente es un acto de misericordia, sino también un acto de perdón. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, ¿no? Entonces, ya sabemos que la paciencia es una expresión de misericordia, es una expresión de amor, es una expresión de perdón. Ahora, como hemos dicho que la paciencia es un atributo comunicable, quiere decir que Dios lo quiere transferir a nosotros. Ahora, hay dos maneras de hacerlo, a las buenas y a las malas. A las buenas, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Mario, por favor, léelo. Sí, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. acá 5, ya lo tengo. Sí. 22, Al 25. perfecto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. Perfecto, gracias Mario. Esta es la forma También. a las buenas. O sea, la manera de conseguir el atributo comunicable de la paciencia de Dios en mi vida, el método bueno, a la buena, es por medio de la acción del Espíritu Santo en mi corazón. Es decir, una comunión real, diaria, una búsqueda sincera de Dios, búsqueda profunda del amor de Dios. Entonces, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones viene con el amor de Dios. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo tiene control de mi vida, entonces va a aflorar el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta de esta manera, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, mansedumbre y templanza. Entonces, estas son las maneras en que el amor de Dios se manifiesta y la paciencia es uno de ellos. Entonces, para tener el atributo de la paciencia, hay dos formas, a las buenas y a las malas. A las buenas, que el Espíritu Santo tenga control de mí. A las malas, vamos a leer Santiago 1:3. Miguel, ¿puedes leer? Santiago 1:3. ¿Está ahí? Parece que no contesta. Huguito, ¿puedes leerlo tú? Sí, señor. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mónica, por favor, lee Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que a la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí cuando dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia, la palabra tribulación en el griego significa presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución. Así, de esta manera, también aprendemos la paciencia. Es decir, si Dios quiere transmitirnos su atributo comunicable, puede ser a las buenas. Si yo tengo una buena relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llena mi corazón, la paciencia va a ir aflorando, a las buenas. A las malas, no tienes paciencia, no tienes comunión con el Espíritu, ya toca a las malas, pues. Entonces, a tribulación. Y entonces viene la presión, la estrechez, la aflicción, la angustia, persecución, y entonces de resultado de eso es un carácter resistente. Y la paciencia entonces comienza a brotar después de que hemos pasado malos momentos, duros, difíciles. Es interesante que dijeron que muchos de los soldados que regresaban de la cárcel, de las guerras, habían aprendido a mantenerse muy calmados. Que si bien es cierto, había muchas frustraciones por la guerra, pero su carácter había sido forjado y la paciencia es un resultado. Entonces,
hay dos maneras de tener paciencia en el corazón. A las buenas o a las malas. Nos toca escoger, ¿verdad? Y ahora, para ir terminando, ¿es la paciencia algo opcional en la vida de un creyente? ¿Es la paciencia, pertenece la paciencia al grupo de obediencia selectiva que no estamos obligados a obedecer? ¿Es la impaciencia el pecado permitido? ¿Puede un creyente tener falta de paciencia y seguir viviendo tranquilo como que no pasa nada? Vamos a leer algunos textos. Fanny, por favor, lee Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muy bien, me piden que nos vistamos como ¿qué? Como escogidos de Dios. O sea, se nos pide como escogidos de Dios, claro. A los escogidos de Dios se nos pide, ¿no? Que nos vistamos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces la pregunta es, ¿puede un creyente, un cristiano que tiene una buena relación con Dios, no ser humilde? Es decir, que Dios lo acepta y permite que sea soberbio. Obviamente que no. Me piden que me vista de humildad. Entonces no puede soportar la soberbia. Tengo que vestirme de humildad. Se me pide que tenga entrañable misericordia o que se me pide que tenga benignidad. Entonces, ¿puede un cristiano no tener benignidad? Lo contrario sería malignidad. Es decir, ¿puede un cristiano normal vivir y ser maligno? Obviamente que no. Obviamente que no. Porque se le pide que tenga benignidad. Y lo mismo dice de la mansedumbre. La mansedumbre, la capacidad de tener control de uno mismo. Ser manso no significa ser menso. Ser manso significa tener fuerza de carácter, pero expresada con humildad, con control. Eso es ser manso. Entonces, si se me pide que sea manso, lo contrario sería rebelde, impulsivo. ¿Puede un cristiano ser impulsivo, rebelde, agresivo? No, se me pide que sea manso como Cristo. Y lo mismo con paciente. ¿O acaso ser paciente es el pecado permitido? Porque cuando muchas veces leemos esto, decimos, bueno, todas las cosas están bien. Bueno, pero la paciencia pues no importa. No, tenemos que trabajar seriamente para que Dios obre en nuestro corazón y produzca en nosotros esa paciencia que debemos tener. Hermanos, hay que luchar con eso. Hay que luchar con eso. No debemos permitir la impaciencia, porque no es uno de los frutos del Espíritu. Vamos a pedir a Jackie. Por favor, lee Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. El Señor dirija el corazón de ustedes hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Miren esta oración. Que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. A la misma paciencia de Cristo. Y vamos a Segunda de Pedro
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Mi vida, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta el 8? Ahí nomás. Interesante. ¿Notan ustedes que la paciencia está entre el dominio propio y la piedad? La paciencia está entre el dominio propio y la piedad. Entonces tenemos que buscar al Señor. Nuestro Dios es el Dios de la paciencia. Y debemos buscar al Señor con mucha sinceridad, con mucha humildad. Y decirle, Señor, necesito que pongas en mi corazón tu paciencia, si es que nos falta, ¿no? Y el poder de Dios puede obrar milagros. Pero todo depende de nuestra comunión con Dios. Recordemos, antes de reaccionar con impaciencia, recordemos que Dios es paciente con nosotros. Recuerde que la paciencia trae salud. La impaciencia trae úlceras, infartos, bilis, el estómago malo. Es decir, la impaciencia tiene muchos efectos negativos. La paciencia trae salud. Y para los que son impacientes les propongo un trato. Cada vez que exploten por impaciencia, cada vez que exploten por falta de paciencia, donen 100 francos a una institución benéfica. Los que están en el Perú, donen 100 soles a una institución benéfica. Y van a ver cómo se vuelven pacientes bien rápido. Hagan ese pacto con Dios. Los peruanos ya tenemos bastante paciencia en los últimos 10 años, ¿ah? Hemos sido puestos a prueba, pero todos. Carlos, quería preguntarte algo antes que ya vaya terminando el estudio, ¿no? Sí. Hiciste la definición de paciencia con la palabra en griego macrotumeo, ¿puede ser? Macrotumeo, macrozumeo. Macrozumeo. Y la otra, jupomone, ¿verdad? Jupomone. ¿No tiene los versículos donde está cada esta diferente forma de decir la definición de paciencia? ¿No tienes los versículos? No los he buscado, pero los puedo buscar y mandártelos, ¿ah? Ya, porque en Santiago 5, sí, verso 8 al 11, sí, cuando tú hiciste la definición del primero que habla de las relaciones personales, creo que es muy gráfico cómo Santiago ahí muestra que el sufrir, el soportar, porque habla de los ricos frente a los pobres, y menciona la palabra paciencia, y tiene como la segunda venida, digamos que el motivo por el cual deberíamos tener paciencia. Santiago capítulo 5. Del 8 al 11. Y en el 11 habla de Job, y pone a Job como una persona que es ejemplo de paciencia. Sí. Pero todos sabemos que en la vida de Job hubieron altibajos, aunque en los primeros capítulos él hace una afirmación que todo el mundo conoce, ¿no? Vamos a Santiago capítulo 5. Del 8 al 11. Santiago capítulo 5, versículo 7.
No, del 8 al 11. Yo quiero empezar con el 7. ¿Ya? Ah, ok, listo, ya dale. Ya En está el bien, versículo por 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. Ah, ya, está bien, perfecto, ya. Palabra. Un Dos ratito. veces, A ver. 2 veces menciona la palabra Macro. venir. Ahí está. La primera vez que aparece paciencia en Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Palabra. Macrosutmeo. Ok, chévere. Luego continúa, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Macrosutmeo. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia. Macrosutmeo. Y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia, macrosutmeo, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y ahí aparece la palabra hupomoné. Ah, qué chévere. En la paciencia de Job es la palabra hupomoné. ¿De acuerdo? Gracias, Carlos. Ok. ¿Puedes repetir la diferencia entre macro, submeo y micro? Jupomole. Macrosutmeo significa espíritu largo, que aguanta, tarda en responder, temperamento estable y duradero. Y normalmente se aplica a relaciones con personas. En el pasaje que hemos leído se está aplicando a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y la palabra hupomoné habla de resistir, aguantar, perseverar, tener control, que generalmente se aplica a las circunstancias adversas en las que nos toca vivir. Okay. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bien. De mi parte. Vamos a orar entonces y terminamos el estudio de hoy. Señor, gracias por esta noche y por lo que hemos aprendido. Acompáñanos, oh Dios, bendícenos, enséñanos, pero sobre todo transfiere a nosotros tus atributos. Que seamos reconocidos por tener ese amor que tú has derramado en el corazón. Ese amor que se muestra como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias, oh Dios, por tu palabra, por lo que hemos aprendido. Eres misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en amor leal. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Carlos. Que Dios les bendiga, cuídense. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye, bye. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.